Hola, hola a todos. Yo sé que al final de este día muy interesante, yo soy Susan McGregor, profesora asistente. Trabajo también con Emily Bell, de la que ya oyeron en el panel esta tarde. Esto es un reporte de un trabajo que hice con Elizabeth Ann Watkins, estudiante de primer año en su PhD en la Escuela de Periodismo de Columbia. Queremos compartir con ustedes los resultados sobre la información en la seguridad. El título de nuestra ponencia es Seguridad por medio de la oscuridad. Esa tiene un significado especial para esa comunidad. Básicamente, nuestro objetivo con ese trabajo era entender qué estaba pasando en el mundo de las organizaciones de medios. Obviamente, el tema principal hoy en día es los Panama Papers, pero hace ya casi 3 años, en junio del 2013, las revelaciones de Edward Snowden salieron a la luz y el público en general empezó a pensar sobre el tema de la privacidad y la protección de su información confidencial. También conocemos el caso de los hackers que entraron en la red de Sony. Hablé con muchas personas que hablaron sobre la dificultad de poder trabajar en una organización donde la comunicación que anteriormente se consideraba privada ahora ha salido a conocerse. El juicio o la demanda civil a Gawker, donde el juez ordenó que como las pruebas, las historiales de Gawker Media por chat, por correos electrónicos, todo eso se podía presentar como pruebas. Dado que este es un público internacional, quizás no sorprenda mucho de esto, no sea novedoso, pero algo que fue interesante para nosotros es que no pareciera que nada ha cambiado. Cuando pensamos que tan poca privacidad, con qué poca privacidad contamos, este es un tema importante para organizaciones de medios y periodistas en todo el mundo. No pareciera que los periodistas están haciendo algo muy distinto. Esto proviene de investigaciones que se han hecho y lo que se hizo hace 2 años. Principalmente se le preguntaron a los periodistas de investigación, un grupo que quizás pensaríamos iban a ser los primeros en proteger sus comunicaciones para poder proteger sus fuentes. Lo que se descubrió en esa encuesta era que la mitad de los periodistas no usaban las 8 herramientas más comunes y conocidas. Menos del 40% reportaron cambiar su técnica o sus métodos de comunicarse con sus fuentes confidenciales, aunque la mayoría creía que el gobierno vigilaba sus comunicaciones de alguna manera. Algunas de las preocupaciones que se mencionaron como importantes, y este había sido el caso, era la falta de recursos de las salas de prensa en general. En segundo lugar, las acciones legales o demandas legales contra los periodistas. Se dijo, y las repercusiones para las fuentes de periodismo, obviamente en Estados Unidos, el gobierno del presidente Obama ha tenido el mayor número de fiscalizaciones por casos de información que se ha revelado de modo no autorizado. Y como dijo Joel Simon anteriormente, tenemos de la experiencia de la revelación de Snowden esta conciencia de que no es suficiente. ¿Por qué no han cambiado más las cosas? Y una de las maneras en las que enfocamos esto es utilizando modelos mentales. Los modelos mentales básicamente nos dicen que cuando pensamos en hacer algo en el mundo, puede ser algo muy específico, puede ser algo abstracto, tenemos estos sistemas mentales, un poco como computadoras mentales a las que le ponemos insumos y
en este modelo mental también, de este modelo mental también retiramos conclusiones o resultados. Uno de los grandes estudiosos es el psicólogo Donald Norman. Ha escrito muchos libros y esta imagen es, creo, se considera la cafetera para el masoquista y es una buena ilustración de un modelo mental, porque si se pueden imaginar cómo sería llenar una taza de café con esta cafetera, obviamente uno terminaría tirándose café encima, café caliente. Pero lo que la gente se imagina y lo que les ocupa su cabeza es lo que nos orienta en los sistemas y en el mundo en el que interactuamos. Y nos pareció que esta era una buena manera de encarar este tema. Conocemos cuáles son los riesgos que enfrentan al periodista en su trabajo, pero ¿qué hacemos? No se basa necesariamente en esos riesgos. Y cuando pensamos en cómo reaccionamos y razonamos sobre el tema de la seguridad, llegamos a entender cuál es el modelo mental. Hicimos entrevistas muy similares a las que hacemos los periodistas de manera típica. Lo hicimos con jefes de redacción, con periodistas, para entender cómo los periodistas a nivel individual y a nivel de organizaciones, cuáles son las actitudes y las prácticas de sus directores de prensa también. Y básicamente utilizamos un proceso por medio del cual se analizaba muy de cerca a estas entrevistas, prestamos mucha atención al tipo de lenguaje que se usa, muy típico del trabajo que hacemos ya como periodistas en nuestras entrevistas. Dos resultados surgieron de este estudio. Nuestros participantes relataron con tener plena conciencia de la necesidad de que existiera una protección, una seguridad y de que habían muchas maneras de atender a esta necesidad. Les voy a dejar leer las citas. Muchos periodistas reportan, depende de la sensibilidad del tema, si no es un tema de vida o muerte. Si yo trabajara en el área de seguridad nacional, eso sería muy útil, pero si no, no es un tema para mí. Depende mucho si siento que alguien está espiándome. Y por eso llegamos a este tema de seguridad por obscuridad. Los periodistas perciben que si trabajan sobre un tema que no es controvertido o que no amenaza a una persona de mucho poder, no representaba realmente un riesgo de seguridad para ellos. En cuanto a la literatura sobre la seguridad en la computación, seguridad por oscuridad es simplemente esperar que alguien no va a descubrir lo que uno está haciendo y que esa es la técnica para asegurar, pero hay un serio límite a esta estrategia, porque la realidad es que la mayoría de las fallas en la seguridad no son el resultado de un ataque. Muchas veces no tiene uno que ser ni la persona que está siendo investigada. Si uno es parte de una organización, de un medio de investigación, de un medio de información, yo no publico nada que sea de interés, puede uno pensar, pero si uno es un periodista, ya tiene un cierto reconocimiento público, y si está asociado a ese organismo periodístico en una cuenta de internet.com, eso ya significa un riesgo. Los periodistas son inteligentes, no están tratando de desatender del todo a este tema de la seguridad, pero descubrimos que muchos periodistas no tienen un entendimiento claro de los sistemas de comunicación digital que están utilizando. Dice Norman que este es un problema de que hay un entendimiento pobre de cuál es el sistema en el que operan los periodistas.
Sin un claro entendimiento de cuál es el modelo, lo más fácil es decir, bueno, no lo vamos a utilizar, hablemos en persona. Obviamente, habían otras opciones más eficientes quizás de dejar de comunicarse o aprender cómo funciona el modelo. Aquí tenemos una cita de un participante que usaba un Dropbox como un tercero y dice, a mí me parece que es más seguro, pero no tengo la menor idea si es o no seguro. Otro que trató de tener una conversación de un tema sensible con otro supervisor y aunque habían herramientas que esa organización les permitía usar para proteger sus comunicaciones, no fueron aprovechadas porque no las conocían o no tenían experiencia en aprovecharlas. ¿Cómo podemos apalancar todas las herramientas maravillosas que nos da la tecnología para poder comunicarnos con fuentes confidenciales? Y en esta conferencia internacional de periodismo, si no pudiéramos comunicarnos electrónicamente, esto limitaría dramáticamente el tipo de trabajo que podríamos hacer. Pero a pesar de ello, necesitamos saber usarlos de manera eficaz. La recomendación contundente de nuestro estudio fue que teníamos que mejorar el entendimiento de los periodistas para que pudieran sentirse confiados en cuanto a sus decisiones sobre la seguridad, para que no tuvieran que simplemente adivinar, me parece más seguro, o cómo pueden utilizar un sistema de modelo que conocen, cuyo beneficio conocen, y cuando aprovechan la protección que les brinda es porque la entienden y la conocen. Un modelo de sistemas que tiene que ver con capacitación y entrenamiento. Aquí uno de nuestros participantes, al que citamos, básicamente habla de la identificación de 2 factores en sus cuentas como Gmail o Facebook y dice, tengo muchísima confianza sobre la tarea del periodista, que siempre está aprendiendo cosas nuevas y comunicándolas al público. Pero la seguridad no es un tema tan complicado, tan caro, pero si se le explica claramente cómo estos mecanismos de seguridad pueden proteger su trabajo, el trabajo de sus colegas, la información de sus fuentes confidenciales, la mayoría de las veces conseguimos el aporte y la participación de los periodistas.